doy gracias a Dios por su vida, por estar aquí. Doy gracias a Dios por ello, porque es una señal que está resollando, que está vivo. Vamos a leer un texto que queda en el capítulo 14 de Mateo. Voy a leer algunos versículos. San Mateo 14, versículo 22 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, diga contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de las barcas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, tu nombre ha sido glorificado. Bendecimos, Señor, esta membresía. Bendecimos, Señor, los habitantes de la Comuna 21. Bendecimos, Señor, los vecinos de Compartir, Ciudadela, de Cepaz, Señor. Tu nombre sea manifiesto en ellos, Dios mío. Tu amor, tu favor, tu misericordia también sea guardándole, Señor. En tus manos está nuestra comuna. La bendecimos. Declaramos tiempos frescos, vientos frescos sobre este territorio. En el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra, Señor, haya un lugar en nuestro corazón y obre el milagro que tú has propuesto hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Le he colocado este tema: no te detengas, sigue remando. Si tiene a alguien al lado, dígale: sigue remando. Sigue remando. No te detengas. Estamos viendo la historia cuando Jesús por primera vez y última vez caminó sobre las aguas. Porque no hay otro evento en que Jesús haya vuelto a caminar, ni antes ni después, sobre las aguas. Fue aquí. Sí, también en Marcos, en varios pasajes del Evangelio se encuentra, pero fue la única vez que él caminó y la última vez que caminó sobre las aguas. Sí, caminando sobre las aguas. ¿Cuándo caminó sobre las aguas? Cuando después de haber operado un gran milagro, después de haberle dado de comer a una gran multitud. Ustedes conocen la historia de los peces, los panes. Una gran multitud que estaba hambrienta. El Señor alimentó toda esta gente, ¿sí? De tal manera que la Biblia dice que se saciaron y sobró todavía pan y sobraron peces, ¿sí? Cuando terminó de dar alimento, le da una orden después de haber alimentado toda esta multitud. Termina de ver este milagro, en especial los discípulos, porque para él era normal. Pero en especial los discípulos acaban de ver un gran milagro. Como de 5 panes alimenta una multitud de hombres, mujeres y niños. Pero después que se termina esta cruzada, Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca. Dice la Biblia que los hizo subir a la barca.
y le dice, crucen al otro lado del lago. ¿Sí? Crucen al otro lado del lago. Ahora, cuando ellos cruzan, la Biblia dice que se presenta una tormenta. Y ellos, cuando llegan a tierra, llegan a un pueblo llamado Genezaret. Dice la Biblia que Jesús iba dentro de la barca. Cuando los despide a ellos, Él se va a hacer algo que usted y yo sabemos hacer. Cuando sabemos que algún mal tiempo se aproxima, ¿qué es lo que hacemos? Orar. Jesús se fue a orar al monte. Dice que se fue a solas. No dice cuántos días, pero parece que no fue una noche. Fueron varios días. Habla de la cuarta vigilia de la noche. Cuando Jesús ve que ellos están en peligro. Ellos, dice la Biblia, en otra versión, que ellos venían fatigados remando, porque el viento era contrario. Y en esta versión dice que ellos tenían miedo, estaban amedrentados, porque sus corazones todavía no habían sido transformados. En cuando andaban con Jesús, mire que a veces hay razones por las cuales los vientos contrarios nos mueven. En cuanto de movernos es normal porque somos humanos. Ahora, cuando le vieron salir de la barca, que llegan a Genezaret, después de la tormenta, encontramos que el pueblo se asombra porque encuentran, llegó el que hace milagro. Llegó el hacedor de milagro, porque habían visto el milagro de los panes y ahora también de la tormenta, ¿sí? Y allí se derrama un gran avivamiento en Genezaret. Yo me imagino que Jesús, al que le ponía la mano, se levantaba, se sanaba, los paralíticos caminaban. No lo narra la Biblia, pero se levanta, dice, investigando un tremendo avivamiento, porque después de una tormenta vienen los buenos tiempos. Después de una tormenta viene la bonanza, ¿sí? Después de una tormenta viene la buena noticia. Y después de esta tormenta llega a Genezaret y se derrama un avivamiento allí en Genezaret, ¿sí? Avivamiento que usted y yo estamos en espera, ¿sí? Mucha gente sufre tormenta y están sufriendo tormenta de una u otra manera. Usted y yo estamos viviendo tormentas de amenaza por la ciencia, amenaza el entorno, amenaza desde los gobiernos, amenaza todo el día. Escucha usted amenaza. Sí, hay gente, yo le digo a la gente, no vea noticiero, porque mucha gente está apareciendo enferma por ver las noticias, porque son alarmantes, ¿sí? Son alarmantes las noticias. Ellos vivieron estos tiempos. Ellos vivieron estos tiempos de dificultad, de miedo, sufriendo tormenta. Yo no sé cuál es la tormenta que usted está sufriendo. Amenaza que se le viene derrumbando la familia, amenaza por la economía, amenaza por el hogar, amenaza por la salud, amenaza que le hace la ciencia. Por todos lados estamos siendo amenazados. Sí. Pero los discípulos, a pesar del tiempo que estaban viviendo, ellos tenían una palabra. Jesús, el mismo Dios hecho hombre, les había dicho, suban a la barca y crucen el lago. Ellos iban con una palabra. Alguien de suprema autoridad les había dicho que subieran a la barca. Por eso ellos no se fueron porque querían irse a dar un tour. Ellos fueron porque Jesús les dijo, suban a la barca y crucen el lago. Sí. Y cruzando el lago, allí se les avecina esa tormenta. Sí. Siendo que, si usted pregunta, yo me pregunto, ¿por qué la tormenta? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta que Él se les iba a presentar? ¿Por qué la tormenta si fue el mismo Jesús que los hizo subir a la barca? Si ellos iban con una palabra de parte de Jesús. Él les había dicho que subieran, y si Él les había dicho que subieran, era porque Él sabía que mientras ellos fueran en la barca no iban a correr peligro. A pesar de los tiempos que se levantaran en su contra, ellos iban a estar seguros, ¿sí? Porque iban con una palabra. No importa la amenaza que venga a tu vida, lo que llegue a sus oídos, que sea por segundo llegan amenazas, ¿sí? Llegan malas noticias.
Pero si usted y yo tenemos una palabra, no importan los vientos, cuán contrarios sean. No importan los vientos, cuán contrario sea. El mismo Dios les había dicho que cruzaran. El mismo Jesús que cruzaran. Ellos no iban porque les salió de su mente, ¿sí? En otras palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos: ya salimos de un gran milagro donde ellos le dijeron: Señor, son muchos y apenas son 5 panes. Despide la multitud. Usted ha leído que la Biblia dice que los discípulos incrédulamente le dijeron: Jesús, despide a la multitud. Al ver ellos que la multitud come y se sacia, esto era algo sobrenatural. Pero después de salir de este momento, de este tiempo de gloria, Jesús les dice: suban a la barca. En otras palabras, les está diciendo el Señor: ahora se aproxima una gran dimensión para ustedes, ¿sí? Se aproxima, pasen a la próxima dimensión. La Biblia dice que el propósito de Dios para usted y para mí es que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y a su nombre. Somos gente indetenible. El Señor busca gente indetenible por encima de las tormentas. Él busca gente que no se detenga. Por eso el tema de esta noche es: no te detengas, sigue remando. No te detengas, sigue remando. ¿Se van a levantar gigantes? Claro que sí. Pero usted y yo tenemos la unción para quitarle la cabeza al gigante. Porque no solo David le quitó la cabeza, usted también. La Biblia dice que mayores cosas que las que hizo Jesús hará usted y yo en su nombre. Amén. Les dijo: pasen a la próxima dimensión. Ellos estaban claros que habían oído la voz de Jesús. Ellos estaban claros que habían oído la voz del Señor. Hay cosas que usted de pronto termina diciendo: sería mi mente, sería yo, sería cosa mía, sería la parte humana mía, y entra en confusión. En cuando por un momento usted o yo, Dios le dijo: cuando Dios te diga algo, párate allí en lo que Dios te dijo. Así venga la voz extraña de donde venga, así tu mismo pastor te diga. Pero si usted está claro que el que le habló fue Dios, no hay diablo que te derrumbe. Jesús le dijo: crucen al otro lado, porque van a la próxima dimensión. Van al mayor milagro. Allá te espera Genezaret para que vea los milagros. ¿Sí? Tiempos de avivamiento. Hace muchos años están hablando los profetas y hombres de Dios que hay un avivamiento para el Valle del Cauca, que hay un avivamiento para Cali, que Cali es punta de lanza para las naciones. Yo no sé si usted lo ha creído, pero yo lo creo. Y yo sigo diciendo, como dijo Habacuc: en cuando la higuera no florezca, en cuando todo se voltee al revés, yo sigo creyendo. Sí, yo sigo creyendo. Pasen a la otra dimensión. Ellos estaban claros que habían oído la voz de Jesús. Ellos estaban claros que habían oído la voz del mismo Dios. Pero había una razón por la que ellos no podían llegar al lugar del destino. Había una razón por la que ellos no podían llegar al lugar, a la meta que se les había trazado de parte del mismo Dios. Hay momentos que usted, ¿cuántos tienen una palabra aquí de parte de Dios? ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra? Y tal vez llevas años con esa palabra. ¿Cuántos Dios por acá les ha dado una palabra? Y hace rato Dios te ha hablado, pero no la has visto hecha realidad. Sigue remando. Sigue remando, sigue avanzando. No te detengas, que fiel es el que prometió para cumplir su palabra. Fiel es el que prometió. El Señor les dijo, ellos estaban claros. Jesús les dijo: suban a la barca. Pero la Biblia dice que ellos iban con miedo, fatigados, remando. El viento era contrario. No había nada a favor de ellos. Había una razón por la que no podían llegar a la meta, a donde Dios les había dicho. Sí. Pero no te detengas, sigue remando. No te canses, sigue remando. Que el que te prometió lo cumple. Él lo cumple. ¿Sí?
Nosotros escuchamos la voz de Dios. De pronto tú has escuchado la voz de Dios. Has oído. Dios te ha dado una palabra. Dios te ha dado una promesa a través de un profeta, y entra la duda y de pronto este profeta no escuchó, o de pronto escuchó mal, o de pronto fueron las emociones del profeta, o tal vez fueron tus emociones. No, fue Dios. Pero eso no dice que el que Dios te haya dado una palabra no se te levante en vientos contrarios. Eso no te quita de que se levante en tiempos contrarios. Hay muchas razones. Una de ellas es el proceso. ¿Sí? Una de ellas es el proceso. Yo me imagino que el oro, si hablara, dijera: siendo yo un metal tan fino y que todo el mundo me persigue porque aparezco primero en el fuego para después lucir. Primero en el fuego para después lucir. A medida que Dios te vaya dimensionando, a veces nos toca pasar por el fuego, pero una cosa sí, téngalo por seguro, que el fuego no te va a quemar, no te va a consumir, porque Dios dijo que allí no te ibas a quedar. Sí. El fuego no va a ser mella en tu vida. Sí. Has escuchado la palabra, pero en el camino se levantan vientos, se levantan tormentas en el camino. En el camino se levantan tempestades. En el camino se levantan vientos contrarios, se levantan huracanes. En el camino se levantan fuertes vientos, fuertes truenos. ¿Se imagina una tempestad? Sí. Cuando vamos cruzando un mar, los que hemos navegado, es cosa horrible y temerosa y peligrosa, porque cuando se viene la tempestad y los vientos, el mar se embravece mucho. Sí. Por eso ellos iban con miedo, porque sus vidas peligraban. Hay momentos que usted ve como si en peligro está tu propia vida, pero no te asustes, sigue remando, porque lo que te lleva, tu bordón que te sostiene, es la palabra que Dios te dio. Esa palabra te lleva a la meta. Dios cuenta con tu fe. Por eso le digo a Pedro: hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque ya Él les había dicho: suban a la barca, crucen al otro lado. ¿Sí? Crucen al otro lado. Pero en el camino se apareció la tormenta. Hay realidades en tu vida. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Y esa es una realidad. Lo que estamos oyendo. Por ejemplo, ahora con la pandemia estamos siendo amenazados. Hoy estamos aquí, no sabemos mañana. Pero siga remando, siga soñando, porque si Dios dijo que llegabas a la meta, vas a llegar. Vas a llegar. Sí. Hay una realidad. Y hay una realidad que usted y yo no podemos ignorar. Porque a veces Dios nos da una palabra, pero en la mitad del camino, cuando viene la tormenta, nos detenemos. Y hasta tiramos, como dice, colgamos los guayos. Yo me devuelvo. Eso estamos viendo a mucha gente. Gente, en la iglesia teníamos a Marco Gui, Arturo Giraldo, teníamos a Cas Luna, teníamos a Billy Graham, teníamos, mejor dicho, unos guerreros, la cosa terrible. Pero mi pregunta ahora con la pandemia: ¿qué pasó? ¿Dónde están? Yo no los veo remando, porque colgaron los guayos. Sí, por las amenazas. Esto no es conmigo. Mejor me voy a disfrutar al mundo, que si me voy lo disfruto y me perdí. Sí. En el camino se te van a levantar vientos contrarios. La realidad para ellos es que no podían llegar a un lugar donde Dios les había dicho que iban a llegar. Había un lugar trazado para ellos. Había un lugar de destino. Había un lugar de victoria. Había un lugar de conquista. Genesaret, la ciudad que les tenía para conquistar. Pero se les presentó una gran tempestad. Se levantó el viento en contra de ellos. Y es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Que el que Dios nos haya dado una palabra, eso no nos quita de que se nos levanten vientos contrarios.
De que Dios nos haya dado una palabra, eso no dice que no van a haber tormentas, huracanes, como si Dios hubiera dado la espalda. Hay momentos que uno siente que está solo, que va en el viaje solo, que mira a su lado todo un silencio, una frialdad, una oscuridad, una soledad. No sé si a usted le ha tocado vivir eso. Pero me gusta la palabra cuando Jacob ponía la vara. Es que cuando usted lleva una palabra, ese es su estandarte. Esa palabra es tu estandarte. No sé por qué la tiras, no sé por qué ignoras, no sé por qué te olvidas, sí, de lo que Dios te dijo. No podemos ignorar. Y es que Satanás está al acecho de cada. Yo digo, hay personas que yo le digo, es que el diablo yo hablaba de usted en el cielo. ¿Y por qué en el cielo? Porque desde el momento que Dios determinó marcarlo a usted antes de nacer, dice su Biblia, Dios te había puesto nombre, Dios había trazado un diseño, Dios había hecho unas declaraciones de usted, había dicho algo de usted y el diablo estaba por ahí. ¿Sí? Y algunos desde el vientre empiezan a ser atacados. ¿Sí? Y de pronto decimos, ¿y por qué yo? Si yo oro, si yo siembro, si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿por qué yo? ¿Por qué si fue Dios que me dijo? Si fue Dios que me metió en esto. Si Dios me dijo que abriera la empresa, ¿por qué se cerró? Si Dios me dijo que me lanzara este negocio, ¿por qué está en quiebra? No, Dios de la nada lo va a volver a levantar. Sigue remando, vuelve a empezar. Porque el que te prometió va contigo. Él va allí contigo. ¿Sí? No puedes ignorar que el diablo está al acecho, hermano. Satanás está al acecho de cada palabra profética que Dios tiene para ti. Cada que hay una palabra. Yo me acuerdo un día vino una profeta, ¿acuerdan la Canocita que vino ahora último, que se volvió un rabarcó una administración, la dominicana? Y llegó a una hermana y le lanzó una palabra y le dijo: Dios te tiene marcada como una guerrera, te tiene marcada. No sé si esté por aquí porque hace mucho rato, desde ahí no la veo, muy poco. Te tiene marcada. Y empezó a profetizar el diseño de Dios. Y yo sabía, porque en el espíritu yo estaba recibiendo que esa palabra venía del corazón de Dios. Pero Satanás pidió tu cabeza y va a intentar matarte. Tiene, como se dice, la espada puesta. Te va a querer matar, pero Dios te tiene en sus manos. Al otro día se prendió en candela. Al otro día. Terrible, hermano. ¿Se puede imaginar la hermana en esa situación cuando se vio en un hospital, en ese tormento, esa prendezón? Diciendo: si anoche recibo una palabra, que Dios dijo que iba conmigo. Claro, él no le dijo que no le iba a hacer daño. Él no le dijo que no la iba a golpear. Él lo único que le dijo que no la iba a poder matar. No la iba a poder matar. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Es que a veces pensamos, hermano, que todo es color de rosa y que por donde vamos no va a haber una sola espina. Pero las rosas tienen espina. De cada palabra profética que Dios te suelte, cada palabra profética que Dios te dé para tu vida, cada que Dios declara el diseño que tiene para tu vida, se va a levantar Satanás a estorbar, va a levantar tormenta para evitar, estorbar que llegues al destino profético. Entendamos eso. Él va a tratar de evitar para que tú y yo no lleguemos al destino profético. Pero el problema no está en el diablo ni en Dios. El problema está en tu fe. Está claro que Dios te dijo. Si Dios te dijo, así el diablo se levante como río. Dice la Biblia: el que te prometió levanta bandera sobre ti. Así se levante como río. El que te prometió levanta bandera sobre ti. Así por un camino vengan contra ti,
pero por 7 tienen que huir. Y a su nombre. Sigue remando. El diablo escuchó. Esa palabra que usted guarda, esa palabra que usted dice, eso que Dios le dijo, eso que Dios te prometió, eso. Y hermano, yo también lo he vivido. Por lo menos las mamás todas ahora le estamos preguntando a Dios: ¿y usted por qué me dijo esto, Señor? Usted me dijo. Señor, claro que Dios sí dijo. Démosle gracias a Dios por lo que Él dijo y lo va a hacer. Sí. Démosle gracias a Dios por lo que Él dijo. Aún esté en el abismo la persona a quien Dios le dio una palabra, de allá lo va a sacar. Dice que Él saca al pobre del polvo y al menesteroso del muladar y lo hace sentar delante de los grandes. O sea, en otras palabras, si el jíbaro es tu hijo, Dios dijo que iba a ser un evangelista a nivel mundial. No importa cuántos bazucos se esté quemando, no importa cuántas vidas esté cortando, de allá donde está, del abismo más oscuro, Dios lo va a sacar y lo va a poner en el lugar del destino donde Él prometió. Dios va a cumplir su propósito con usted. Dios te va a honrar. Claro que te va a honrar. Ahora, cuando hay una palabra profética de parte de Dios, el enemigo se ensancha y trabaja para estorbar, trabaja para impedir. Y el problema es que empezamos a dudar. Por eso el Señor le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si tenías una palabra? ¿Por qué dudaste si fui yo el que te dije que te subieras a la barca? ¿Por qué dudaste si fui yo quien te mandé? Sí. Por eso el Señor le permitió caminar el ratico sobre las aguas, para mostrarle que si Él lo había mandado, Él llegaba al lugar de destino. Ahora, Dios te va a llevar al lugar de destino. Dios te va a llevar al lugar profético donde Dios marcó para tu vida, donde Dios marcó para tu familia, donde Dios marcó para tu ministerio, donde Dios marcó. Porque a veces nosotros decimos: es que el Señor me dijo. El Señor me dijo. Sí. Pero ¿qué pasó con lo que el Señor le dijo? Sigue remando. Sigue remando. Sí. No te detengas. Hay viento contrario, claro que sí hay viento contrario, pero no te detengas, sigue remando, porque a pesar que todo se torne contrario, eso no dice que no vayas a llegar. A pesar de los truenos y la tempestad, eso no te está diciendo que no vas a llegar. Solamente es un mensaje de las tinieblas, amenaza. Y yo digo, el diablo está metiendo la varita a ver si encuentra un terreno blandito, y a veces lo encuentra. Amenaza. Muchos han oído el testimonio de un pastor de nuestra misión. Eran tan pobres que los ladrones metieron a la casa de la señora y no hallaron qué robar, y ella se enojó porque los ladrones no hallaron qué robar, le dio rabia. Pero ella conoció a Jesús. Su esposo era un borracho mujeriego y no le daba un peso. Trabajaba en puertos de Colombia. Sus hijos, no había uno que no fuera ladrón. Robaban hasta iglesia cristiana. Sí, en la iglesia donde yo nací robó uno de ellos. Se robó un equipo. Sí. Pero esta mujer aprendió a declarar lo que Dios le había dicho. Ella dice que se pegó de una palabra: pídeme y te daré por herencia. Y tu casa, mi casa y yo le servimos. Y ella se pegó de esas dos palabras. Y ella oraba, y ella profetizaba, y ella declaraba que sus hijos eran evangelistas, que su hija era una ejecutiva, era una secretaria de la empresa del reino y estaba presa en el Buen Pastor. Pero ella estaba declarando que su hija era la mejor secretaria en la iglesia, en la empresa del reino. Que sus hijos eran pastores de alto nivel, que sus hijos eran... Oye, y ellos se le burlaban porque ellos sabían que eran ladrones.
Y una noche uno de ellos salió a robar. Y dice que en la mitad del camino él le presentó un gigante cual nunca en su vida ha visto. Que él se vio como un gusano frente a ese gigante en una calle sola. Y ese gigante le dijo: ¿te devuelves o te veo? Y él dice que él por ahí patica le hacían falta. Y desde ahí empezó a considerar la situación de cambio. Mire, un ángel del cielo Dios mandó. Yo creo que haya sido un ángel. Ahora mi pregunta es, a este tiempo, ¿será que los ladrones no tienen nada que robar en la casa de ella? Dios le dijo que iba a vivir cómodamente. Dios le dijo que iba a tener buena vejez, largura de años. Oye, y esa viejita está bien vieja. Y usted entra a la casa de ella y parece que fuera casa de mafioso. Y todos sus hijos son ministros de Dios. Y la hija que estaba en el Buen Pastor ya se va a jubilar como secretaria en una de las iglesias cristianas. Una de las mejores secretarias. ¿Sí? Hoy en día sus hijos son profesionales. ¿Cumplió Dios o no cumplió? Lo que estaba perdido, no había de quién hacer un caldo. ¿Sí? Era lo más oscuro de ese tiempo, de allá del distrito de Agua Blanca. ¿Sí? Hoy las naciones dan testimonio de muchos de ellos. Fiel es el que te ha dicho: no te desesperes por cuántos bazucos, cuántas pistolas carguen tus hijos. No te desesperes porque estén en Villanueva. No te desesperes. Aprópiate de lo que Dios te dijo y decláralo. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Vas a llegar, la tormenta no te dice. Eso no significa porque hayan relámpagos y truenos que no vayas a llegar. Vas a llegar. Yo vengo a decirte, prepárate. Prepárate porque el que te llamó, el que te envió, el que te dio la palabra, aparece en medio de la tormenta, aparece en medio de las amenazas, está pisando sobre las aguas, viene caminando sobre las aguas. Sí. Ellos estaban asustados. Cuando de pronto ven algo como una silueta, algo oscuro, y se asustaron más, un fantasma. Pero por ahí Pedro le preguntó: Señor, ¿eres tú? ¿Qué le contestó el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice su Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice su Biblia? Yo imagino a los discípulos preguntando: ¿quién es? En oscura. Pero él le dijo: soy yo. Soy yo. Qué bueno que le puedas decir al Señor, si te dio una palabra: Señor, abre mis oídos espirituales para escuchar en el momento de la tormenta, en el momento de la amenaza, en el momento donde se levanten los vientos en mi contra, donde todo aparezca en mi contra, poder escuchar a aquel que te llamó diciendo: soy yo. No te preocupes. Esa palabra soy yo me dice que el Señor le está diciendo: soy yo el que piso tu tormenta. Soy yo el que vengo caminando sobre tu tormenta. Soy yo el que estoy pisando tus miedos. Soy yo el que voy pisando tus amenazas. Soy yo. Soy yo, le dijo, el que piso lo que te atemoriza. Soy yo el que piso lo que la ciencia dice. No es que están diciendo que viene algo peor. Eso están diciendo ellos, pero Dios no dice eso. ¿Sí? Soy yo el que desbarato todo decreto. El Dios que usted y yo alabamos. Hay un coro que dice: qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Pero por allá dice: pero yo le alabo con pena y quebranto, en medio del dolor. Sí, porque sabemos que en medio de las tormentas se aparece el que te llamó, el que te llevó a la iglesia, el que te conquistó, el que te dijo que te llevaba hasta el cielo, que no paraba contigo hasta llevarte allá a las bodas del Cordero. Ese va a aparecer en medio de tus tormentas diciendo: soy yo el que piso tu tormenta. Soy yo el que vengo pisando lo que te atemoriza. Soy yo el que reprendo lo que no te deja avanzar.
eso que te detiene. Soy yo el que reprendo lo que no te deja avanzar. Segundo, ten ánimo. Dos palabras clave les dijo: soy yo el que piso tu tormenta. Soy yo el que piso tus amenazas. Soy yo el que reprendo lo que no te deja avanzar. Ten ánimo. Sí. Y ten ánimo, le está diciendo, ten ánimo antes de ver el milagro. No han llegado al lugar de destino, pero el Señor les está diciendo, ten ánimo. Por eso en esta noche vengo a decirte, sigue remando. Sigue remando. Sigue remando. ¿Sí? Ten ánimo, yo estoy aquí. Y en cuando no lo veas, hace un tiempo atrás, cuando empezó la pandemia, yo di un mensaje al final del camino. Esa palabra me sigue hablando. Al final del camino se te va a explicar. Al final del camino vas a saber por qué en la tormenta no veías respuesta. Al final del camino vas a ver por qué en la tormenta no veías señal del cielo. Al final del camino vas a darte cuenta por qué no sentías la presencia de Dios. Al final del camino te vas a dar cuenta por qué te sentías solo. Porque al final del camino el Señor va a estar sentado esperando para darte una explicación. Y a medida que entres en la bonanza vas a entender más claro. ¿Sí? Soy yo, ten ánimo. Yo estoy aquí, le dice el Señor, antes de ver el milagro. ¿Sí? Y dice que subieron a la barca. Ellos tenían una palabra. ¿Sí? Ellos tenían una revelación. Ellos se habían subido a la barca por una palabra. Tú tienes una palabra. Avanza. Tú tienes una palabra. Sigue remando. Sigue remando. Estos días estaba orando por un muchacho. Estaba orando. Y de pronto Dios trajo a mi espíritu un joven. Ese muchacho estuvo en la iglesia muy pequeñito. Estaba pequeño. Hoy está perdido en la droga. Y yo no sé por qué me acordé de ese muchacho cuando tantos años. Y se vino a mi mente. Y empezó a revelarme Dios cuando vinieron unos gringos de otro país. Y andábamos mirando el jarillón con ellos. Y empezó Dios a revelarme cuando ese muchachito empezó a rapear. Y empezó a componer una canción cristiana en una música rap. Y esos gringos lo grabaron. Y esa gringa cristiana, ella dijo, este niño está marcado desde el vientre. Este niño está marcado. Pero cuando empezó Dios a recordarme eso, empezó a mostrarme eso. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué ahora? Y el Señor me hablaba y me decía, mi corazón, así el diablo baile cumbia con él. Yo lo llevo en mi mano. No lo he soltado. Por eso estaba Pepa y Cuarta la muerte y no lo han matado. Yo no sé la vida de él, no conozco. Después que salió a la iglesia y se creció. Lo único que sé es que está hundido en la droga. Pero estoy más clara hoy que ayer que él va a cumplir el destino profético. Ese muchacho va a volver a Cristo. Y va a componer. Va a hacer lo que Dios con lo que Dios lo diseñó. Él va a terminar el diseño de Dios. Él va a hacer. ¿Sí? Y está fundido. Tal vez nadie da 5 por él. No importa la condición que te encuentres, cuál sea tu tormenta. Tú también llevas una palabra. Si usted se pone en el lugar de los discípulos, estaban en peligro de muerte. Dice que la barca estaba azotada por las olas. Pero ahora el Señor le está diciendo, yo estoy aquí. Él no te ha dejado. Simplemente que no lo ves. Simplemente que en este momento todo está en un silencio. Pero al final del camino Él te va a enseñar. Él te va a hablar, Él te va a decir. Ellos también llevaban una palabra. Ellos también llevaban una palabra.
Ahora, el viento era contrario a ellos. ¿Sí? El viento los quería regresar al lugar de donde habían salido. Eso es lo que el diablo busca. Hacerte devolver al lugar, al abismo, al antro donde estabas. Y te trae a mente. Es más, hay personas que están en la iglesia y todavía recuerdan con alegría lo que eran. Ay, si me hace enojar. Ay, que no saben yo quién era. ¿Para qué? ¿Para qué? Proyéctese a lo que va a ser en Cristo. Proyéctese a lo que va a ser en Cristo. ¿Sí? El diablo busca hacerte devolver al lugar donde estaba. Eso era lo que quería el viento, regresarlo al lugar de donde habían salido. Por eso era contrario. ¿Sí? Ahora, siempre las embarcaciones tienen que navegar en ritmo del viento. ¿Sí? Si el viento va a la derecha, la embarcación debe ir a ese norte. Pero aquí les está tocando, era lo contrario. Contrarrestar el viento. Usted tiene que entender para dónde va el viento si es contrario. Es porque te quiere devolver al lugar de donde estabas. Quiere robarse el poquito de tu fe. ¿Sí? El lugar donde estabas ya no había nada. Ya la gente se había ido. Ya el pan se había sido repartido. ¿Sí? Eso es lo que el diablo quiere hacerte regresar al lugar de donde has salido, hacerte devolver. Pero yo vengo a decirte, allí viene el que te llamó y viene pisando tu tormenta. No te desanimes. Viene pisando tu tormenta. Estás a punto, estás a un paso. Estás a un paso. Vas a ver la gloria de Dios. Tu problema no es para muerte. Es para que veas la gloria de Dios. Allí viene el que está pisando tu tormenta, pisando las aguas que te quieren ahogar. Allí viene sobre las aguas. Dios te va a mover, hermano. Dios te va a mover. Estás a punto de lograrlo. No mires la tormenta. Eso fue lo que hizo que Pedro se hundiera. Dice que él oyó la tormenta, vio la tormenta y tuvo miedo. ¿Sí? Avanza. Quita la mirada de la tormenta. Quita la mirada de la tormenta, porque estás a un paso. Viene el que pisa tu tormenta. Yo termino declarando sobre ti una palabra, moviendo la palabra, como decía el apóstol Alfonso, la cahuinga, ¿no? Moviendo esa palabra que Dios te dio. Va a haber un aceleramiento, dice la palabra, que hay lluvia temprana y tardía. La tardía es lo que se ha detenido. La tardía es lo que venías esperando. La tardía es lo que no ha llegado. Y se va a desatar esa lluvia y la temprana. Va a haber un aceleramiento. Sí. Dios te va a mover a la dimensión que determinó llevarte. Así el diablo diga lo contrario. Así tu familia está diciendo lo contrario. Así el mundo diga lo contrario. ¿Sí? Dios te va a mover. Después de la tormenta vas a ver la gloria de Dios. Después de la tormenta vas a ver los milagros. Después de la tormenta vas a ver cómo Dios te va a empezar a usar. Después de la tormenta, mírese sus manos. Échale un vistazo a sus manos. Yo quiero profetizar sobre usted. Después de esta tormenta, con estas manos vas a levantar paralítico y a su nombre. Ahí viene el que va pisando tu tormenta. Ahí viene el que está por encima de tu tormenta. Allí viene el que te está diciendo: yo te ayudo, no temas. Levántate, sigue remando. Sigue remando. Si usted soñó con una unción y la está pidiendo, no te desanime, sigue orando. ¿Sí? Es más, estos son los tiempos donde Dios va a empezar a levantar y está levantando una generación fuerte, una generación de confrontación,
Una generación que no se amedrante, una generación que no se encierre, una generación que no le tema las amenazas. Dios está buscando de esa generación, ¿sí? Por eso usted está aquí en esta noche. Hay un aceleramiento, se aproxima un aceleramiento para tu vida. Se aproxima un aceleramiento para tu vida, ¿sí? Después de la tormenta, después de tu tormenta, coloque sobre sus pies. Yo no sé cuál sea tu tormenta, pero allí viene el que pisa tus aguas. Ahí viene el que hace callar los huracanes. Ahí viene el yo soy. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te voy a usar. Yo soy el que te llevo de tu mano derecha. Yo soy el que te ayudo. Yo soy tu sanador. Yo soy tu abogado. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu amigo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu roca. Yo soy tu pronto auxilio. Ahí viene tu yo soy. Y a su nombre